الشيطان الرجيم. Esos serán los versículos que vamos a ver hoy. Entonces ahora pasamos por cada versículo. Seguimos con el segundo capítulo, el capítulo Bácara, la vaca, y hoy seguimos en adelante desde el versículo número 12. Wa en árabe, como ya vimos, es y da, una nueva palabra ahora, significa cuando. Pero lo que es interesante en el idioma árabe, para la palabra cuando, tenemos dos diferentes palabras y según el tiempo. Y da se usa siempre cuando uno se refiere en el contexto de cuando para el presente o el futuro. Por ejemplo, cuando yo viaje a Europa voy a hacer eso. O cuando yo tengo tiempo, te lo mando. Pero cuando se usa cuando, en el contexto del pasado, se usa id, ¿sí? Que también en el Corán obviamente se usa en otros versículos, ejemplos, que van a encontrar la palabra id, y id se usa cuando uno se refiere al pasado. Por ejemplo, cuando yo estuve allá, él me dijo eso, o cuando yo estudiaba, pasó eso. Entonces, en ese contexto se usa id y ida para el presente o el futuro. Qila, y ya vimos esa palabra, su raíz, pero hoy o en esa parte viene en otra conjugación. Qila es la forma pasiva, es decir, fue dicho, ¿sí? El pasado cuando fue dicho, ¿sí? Y la raíz es qala, él dijo, y esa es la forma pasiva, ¿no? Como él dijo y ahora qila fue dicho, algo fue dicho. Y es interesante esa consideración que cuando viene ida con un verbo, incluso sea del pasado, el verbo del pasado se convierte en el presente. Por eso, acá, por ejemplo, en el contexto se lo traduce y cuando se lo dice a ellos, ¿sí? O cuando es dicho eso a ellos, ¿sí? Por esa palabra ida se convierte el tiempo al presente, aunque literalmente es en pasado. Lahum, para ellos, y en el contexto sería, y cuando se dice eso o cuando eso es dicho a ellos, ¿no? Lahum en ese contexto literal es para ellos, pero en el contexto sería cuando se dice algo a ellos, ¿sí? La, de nuevo, también en realidad es el pronombre li, y que ya vimos también varias veces que cuando viene ese pronombre con esa preposición con un pronombre como hum, ellos, la li se convierte en la, ¿sí? Pero en realidad es lihum que se convierte en lahum. Y luego la tufsidu, y eso es ahora el imperativo de negación, ¿sí? Es decir, tenemos por un lado el imperativo afirmativo o en ese sentido que haga eso o que hace eso, y ese contexto cuando se usa el imperativo con la que es para una negación. Entonces, en ese contexto, la tufsidu quiere decir que no hagan el desorden. Y es el plural. Y la raíz de ese verbo es afsada. Él hizo el desorden. Y esa es la forma como nosotros usamos en español. Por ejemplo, él hizo el desorden, y el imperativo que no hagas es no hagan, el plural no hagan el desorden. Y esa es la forma del plural, que no hagan el desorden. Y la palabra afsada o fasad en árabe es siempre el antónimo de la palabra aslaha, que vamos a ver en el mismo versículo, que significa hacer reformación, hacer paz o justicia. Entonces son palabras antónimos. Luego, fi, la preposición, y por esa preposición, por ejemplo, como pueden ver acá, más adelante, la palabra ardun, tierra, se convierte en al-ardi, la terminación i de la vocal es por esa preposición. Y al-ardi, como pueden ver, ardun es tierra, para decir una tierra, una parte de tierra, y al-ardi
con el inicio de al, con el artículo definido, significa la tierra. Fil ardi, en la tierra. Y eso quiere decir como la totalidad de la tierra o también una parte de la tierra, ¿sí? En un país, en una sociedad. Qalu, ellos dijeron. Pero como pueden ver acá, por esa palabra ida, cuando, que se usa en el contexto del presente o futuro, entonces todo el contexto o todos los tiempos se convierten del pasado al presente. Eso es algo muy particular de esa palabra, ¿sí? Que cuando viene en un versículo o en una oración, aunque los verbos de su tiempo literal sea el pasado, por esa palabra se convierte siempre el contexto en el presente o en el futuro. Por eso literalmente sería ellos dijeron, y viene también procede de la raíz qala, él dijo, sí es el plural, pero en el contexto sería y ellos dicen, ¿sí? O ellos responden en el contexto. Innama, solo, nahnu, nosotros somos, nahnu es el pronombre personal para nosotros en árabe, muslihun, muslihuna, nosotros somos los justos, los reformadores, las personas que hacen la paz en la tierra. ¿Sí? Y eso es el antónimo de mufsid, que ya vimos en el versículo anterior acá. ¿Sí? Son antónimos, palabras opuestas. Y salaha, una palabra muy interesante, significa él estuvo justo o se reformó. Salaha, ¿sí? Y también en ese contexto, aslaha luego las personas que hacen justicia, que hacen reformación o hacen justicia. Y también la palabra salihun se usa en el Corán, también en la terminología islámica, es el primer grado para acercarse a Dios o recibir el agrado de Dios. Es decir, que cuando una persona ya se limpia de su propio desorden en su corazón, de los pecados y ya logra la justicia en su propio ser, ¿sí? Logra la reformación. Y en uno de los versículos del Corán se habla justo de los 4 grados, estados espirituales que un creyente, que un musulmán puede lograr. Y el primer estado es ese de Saleh, y eso se encuentra en el capítulo 4, versículo 70. Luego, Alá, cuidado, atención, ¿sí? Innahum, ciertamente ellos, en realidad son 2 palabras, inna, ciertamente, y hum, el pronombre personal para ellos. Alá, cuidado, atención, ojo, ¿sí? Ellos son ciertamente, y luego para hacer hincapié, énfasis, de nuevo se repite la palabra hum. Ciertamente ellos, y ellos son, y luego la palabra al-mufsiduna, que recién vimos el verbo, las personas que crean o hacen el desorden, ¿sí? Y como ya dije, la raíz es afsada, él hizo el desorden. Walakin, pero, ¿sí? Walakin se usa, es muy común, siempre cuando tenemos en la primera parte de una oración un dicho, una afirmación o algo, y luego en la segunda parte si lo queremos negar o corregir o precisar, ¿no? En ese caso, ciertamente ellos son las personas que hacen, pero, o lo que uno para aclarar algo, ¿sí? Pero, valá, no, ¿sí? Valakin, pero, la, no, yash'urun, que también ya vimos ayer, pero ellos literalmente yash'urun sería ellos se dan cuenta, ellos entienden, y por la, entonces obviamente es ellos no se dan cuenta, ellos no entienden. Y la palabra procede de la raíz yash'uru, él se da cuenta. Y uruna al final es obviamente es la terminación para el plural en árabe. Sí, para poner ahora en el contexto, los últimos 2 versículos, se habla sobre los hipócritas, que ellos quieren engañar a Alá y a los creyentes a través de su doble rasero, su doble estándar en sus palabras verbales, en su afirmación y por otro lado, sus sentimientos, emociones o su postura real, ¿no? Afirman por un lado que nosotros queremos el bien en la sociedad, queremos el bien para la humanidad, ¿sí? Y afirman
ser buenas personas, pero Allah aclara que ellos no son buenas personas, todo lo contrario. Cuando incluso los creyentes y Allah les dice que no hagan mal en la sociedad, ¿sí? A través de ciertas costumbres, rituales, ¿sí? Actos. Y ellos responden, no, nosotros a través de esas costumbres, a través de esos actos o nuestras decisiones, queremos solamente el bien para la sociedad, queremos el bien para la humanidad. Y acá aclara Dios que no es así. Cuidado con esas personas, con esos hipócritas, ¿sí? Que son personas mentirosas. Quieren engañar a los creyentes, a la gente, a la sociedad. Afirman ser buenas personas, pero ellos son las personas que a través de sus ciertas decisiones, posturas, me, ciertas posturas o mentalidad, ¿sí? En realidad ellos quieren crear desorden en la tierra, pero ni siquiera se dan cuenta. Luego dice, wa idha, y cuando, idha ya vimos recién, qila, les fue dicho, ¿sí? Lahum, a ellos, ¿sí? De nuevo, es la forma pasiva, fue dicho literalmente, pero obviamente por la palabra idha se convierte también en el presente y cuando se es dicho, ¿sí? O cuando se les dice a ellos, lahum, ¿sí? De nuevo ya vimos eso también ya en el versículo anterior, aminu. Y ahora muy importante, aminu es para el imperativo, que crean. Y no es la palabra amanu que vamos a ver más adelante o ya vimos ayer la clase. Entonces hay una diferencia muy sutil en árabe, pero una gran diferencia en la traducción. Amanu significa ellos creyeron y aminu con la vocal i acá significa crean, es el imperativo. Por eso amana, él creyó, y amanu, si es una vocal a sobre la m, es ellos creyeron, el plural, ¿sí? Pero aminu es el plural, que crean. Kama, como, ¿sí? Siempre se usa para comparar dos cosas, ¿sí? También, por ejemplo, en Durud Sharif, en una oración muy común en la oración es Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama, como. Bendecía a Muhammad, la paz sea con él y a su progenie, como has o como bendijiste a Abraham y a su descendencia, ¿sí? Como para comparar dos cosas. Amana, él creyó, ¿sí? La misma palabra ahora que vimos recién acá. Amana an-nasu, la gente, ¿sí? An-nasu, la gente, que también se usa muy seguido en el Corán. Qalu, ellos dijeron, ¿sí? Qala, él dijo, y qalu es el plural, ellos dijeron. Y obviamente en el contexto, como acá lo pueden ver, por la palabra ida, todo se convierte, todos los tiempos se convierten en el presente. A es una pregunta, ¿acaso? ¿Sí? Es que se usa para preguntar si es así, ¿sí? O acaso, nu'minu, nosotros creemos, es decir, ¿acaso creemos o crees que nosotros creemos? ¿Sí? Kama, de nuevo, como amana, ¿sí? Él creyó, amana, él creyó, as-sufaha'u. As-sufaha'u, los insensatos, ¿sí? Los estúpidos, las personas sin razón, ¿sí? Sin lógica, ¿sí? Um, entonces, as-sufaha'u es el plural, los insensatos, y el singular es safihun, ¿sí? Una persona insensata o un insensato. Y sería en ese sentido como los insanos o las personas, como ya dije, estúpidos, sin razón, sin entendimiento. Alá, cuidado, atención. ¿Sí? En árabe, ojo, ¿sí? Es una palabra para llamar la atención. Innahum, ciertamente ellos. Inna, ciertamente, hum, de nuevo el pronombre es ellos. As-sufaha'u, son los insensatos, ¿sí? Ellos son los insensatos, walakin, pero, la, no, ya'lamun, ellos saben.
Ya'lamun, una palabra importantísima que se usa mucho en el Corán. Ya'lamuna, ellos saben. Alima o alama, él supo o él sabía. Ya'lamu, él sabe. Y ya'lamu, él sabe, y ya'lamuna, ellos saben, el plural. Ilmun es conocimiento que sale y que procede de la misma raíz. Y alimun, que también se usa, es un erudito, ¿sí? Un maestro, alimun. Y ahora para entender ese versículo, para ponerlo en contexto, es decir, que cuando el profeta y los creyentes dicen o se los dice a los hipócritas que crean en el Islam, pero de su corazón, ¿sí? Sinceramente, crean en el Islam, en los mandamientos, los valores del Islam, como ya creyeron o creen también otras personas, la gente o también los pueblos anteriores, ¿sí? Y ellos dicen que ellos responden a los creyentes, al profeta, que acaso creemos o querés que nosotros creamos como creen las personas ignorantes o insensatos o insanos. Es decir, que los hipócritas consideran a los creyentes, las personas que abrazan al Islam, que son leales, fieles al profeta, al Islam, personas que son insensatos, son ignorantes, son estúpidos, no saben, ¿sí? Y se burlan de ellos. Pero Allah aclara luego en la segunda parte del versículo que cuidado, cuidado, atención. Ellos, los mismos, los propios hipócritas, son los insensatos, son los estúpidos, los ignorantes, ¿sí? Los son insanos, pero ellos no saben, no se dan cuenta, ¿sí? Luego, ahora explica también otro ejemplo de su doble rasero, de su hipocresía, y dice, va y da cuando, ¿sí? De nuevo, la misma estructura, la misma fórmula. La Q es el verbo literalmente en el pasado, pero obviamente por la ida acá se convierte en el presente en el contexto. La Q literalmente significa ellos se encontraron, se reunieron. Y es en singular, es la palabra laqa, que significa se encontró o se reunió. Y también muy interesante, la palabra liqa también se usa, el Mesías prometido también lo usa en sus textos, el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Y también se encuentra la palabra liqa en los varios libros de los sufis o maestros que se usa en liqa en el contexto de un encuentro con Dios. Es decir, que muchas veces se usa esa palabra como el viaje de un creyente hacia Dios. Y cuando él termina su viaje o llega o descubre a Dios, logra de unirse con Dios, de recibir su amor, su agrado, eso en los términos islámicos se usa también muchas veces como liqa, el encuentro, ¿sí? Y esa es la misma palabra que se usó acá, se encontraron, se reunieron. Alladina, ¿sí? Con aquellos, ¿sí? Alladí es en singular aquel y alladina el plural, con aquellos. Amanu, y ahora tenemos la palabra amanu, que recién vimos una palabra muy parecida a aminu, que era el imperativo, que crean, y ahora acá tenemos amanu. Y cuando se encuentran con las personas que creyeron, en ese contexto con los creyentes, ¿sí? O con las personas que creen, de nuevo, como que ya vimos, la palabra creyeron se usa en el pasado por el contexto que la persona abrazó la fe en el pasado, pero obviamente sigue. Por eso, literalmente es el pasado, pero en el contexto es la persona que cree, ¿sí? Los creyentes. Los musulmanes, cuando obviamente los dos son musulmanes, es decir, por un lado tenemos los hipócritas que afirman ser musulmanes, pero no son musulmanes de corazón. Y acá para aclarar que cuando Allah usa creyentes, se refiere a los musulmanes verdaderos, a los creyentes que son musulmanes de corazón. Es decir, cuando los hipócritas se unen, se reúnen, se juntan con los musulmanes, dicen, ellos dijeron, y en el contexto sería en el presente, ellos dicen, los hipócritas dicen, amanna, nosotros creímos, ¿sí? También de la misma palabra, amana, él creyó, amanu, ellos creyeron, y amanna, nosotros creímos,
¿sí? En el contexto sería nosotros creemos. Los hipócritas afirman que nosotros creemos también, somos también creyentes y creemos desde nuestro corazón en los conceptos del Islam. Y luego Alá aclara, wa, y da, cuando, ¿sí? Halau, ellos literalmente se separaron, se apartaron, ¿sí? Pero también esa palabra jalá es una palabra muy interesante que usa también en otros ejemplos, versículos del Corán, que significa también pasar. Él pasó, ¿sí? Él pasó por un lugar o por un tiempo. Y también obviamente en el contexto, él pasó en el contexto que él ya falleció, ya pasó por esa vida, ¿sí? Ya pasó por esa etapa de esa vida mundana. Entonces, en el contexto de él falleció. Por eso ese verbo jalá se usa también en un versículo del Corán muy importante para una gran prueba sobre el fallecimiento del profeta Jesús, la paz sea con él. ¿Sí? Se usa el contexto que el santo profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, es solamente un mensajero. Y vendría un día que él también dejaría a los creyentes en ese contexto que él fallecería. Y luego el Corán aclara, porque todos los mensajeros antes de él ya pasaron en el contexto que ya fallecieron, ya murieron. Y se usa la palabra jalá. Y ese es uno de los grandes versículos para justo donde el Islam, donde el Corán da la prueba, la gran evidencia que también el profeta Jesús, la paz con él, ya falleció, ya murió, ya pasó en ese contexto, como todos sus mensajeros anteriores. Volviendo a ese versículo, y la es la preposición para hacía, ¿sí? Hacia o ir a, ¿sí? Entonces el contexto de acercarse o ir hacia un lugar, en árabe se usa esa preposición ilá. Cuando ellos se separan o cuando ellos se separaron, apartaron, hacia, ¿sí? Shayatinihim, una palabra interesantísimo y importantísimo, porque shayatin es una palabra y luego him es la agregación del pronombre posesivo de ellos. Y de la preposición, la misma regla que la preposición ila hace que el pronombre hum se convierte en el pronombre him, ¿sí? Y también shayatun o shayatina, ¿sí? Es en realidad el plural de shaitan, ¿sí? Shayatin es el plural de shaitán, que literalmente significa alguien que está lejos de la verdad. Y en el contexto del Islam se usa shaitán siempre para el diablo y Satanás, pero es acá el plural. Entonces, cuando ellos se separan, se apartan o se vuelven a sus diablos, a sus Satanás, ¿sí? Que en el contexto también a sus cabecillas. Lo voy ahora a desarrollar un poco por qué se puso esa traducción, ¿sí? Y luego dicen, ellos dijeron, Halu, ¿sí? Eso vamos a ver. Primero nos enfocamos un poco en la palabra shayatin, ¿sí? Shaitán, diablo, Satanás, literalmente. Y shayatin, los diablos, los Satanás en el plural. Y ahora ese es un versículo muy interesante para entender que shaitán o shayatin, que según el Corán, Satanás no es una entidad física, sino que el Corán lo usa Shaitán como una personificación para cualquier persona que sostenga la maldad, que quiere alejar a los creyentes o a los seres humanos de la verdad. Y Shaitán, en el contexto del Islam, por eso el profeta Mohammed, la paz sea con él, literalmente dijo o explicó quién es Satanás y dijo una vez que Satanás, Shaitán, ¿sí? Está corriendo en la sangre de cada ser humano, ¿sí? Es decir, que es la propia maldad, ¿sí? Las malas inclinaciones, los malos deseos, ¿sí? Esta postura de oponerse a la verdad, ¿sí? A la voluntad de Dios, eso es Satanás, la maldad, el diablo, pero como que no es una entidad física. Y luego se usa la palabra shaitán para cualquier persona o ser humano que personifica esta característica, que se opone a la verdad, que quiere alejar a los creyentes, a los seres humanos de la verdad, de la religión del Islam.
¿sí? Y que son personificaciones o que expresan su propia maldad, ¿sí? Y en ese contexto, entonces, el Corán usa shayatin para ciertas personas, ¿sí? De aquella época, ¿sí? Pero obviamente en cada época hay shayatin, hay personas que personifican la maldad, que se oponen a los mensajeros, a sus comunidades divinas y a la comunidad o al pueblo elegido de Dios y se oponen a su verdad, ¿sí? Entonces en cada época, por ejemplo en la época del profeta Moisés, era el faraón, el gran Satanás, el gran diablo, ¿sí? De la verdad absoluta. En la época del profeta Jesús, la paz eterna, obviamente, eran los judíos que se oponían a su misión, a su reformación, ¿sí? Luego tenemos el ejemplo que usa también en el contexto del profeta Adán, ¿sí? El Satanás, y obviamente eran ciertas personas, seres humanos, pero de la época, del entorno del profeta Adán, la paz sea con él. Y lo mismo así en la época de cada profeta, y obviamente en la época del profeta Mohammed, la paz sea con él, tenemos el ejemplo principal de Abu Jahl, el propio tío del profeta y la cabeza de los incrédulos y de las personas que se oponían al Islam. Pero obviamente eran también muchas otras personas que en ese contexto eran las cabezas de todas las conspiraciones y todas las oposiciones y la lucha contra el Islam y contra el profeta Mohammed, la paz sea con él. Y a esas personas el Corán se refiere como shayatin, los diablos, los satanás, ¿sí? Y los cabecillas que ellos en realidad inspiran a su gente o a los hipócritas de oponerse, de conspirar contra los creyentes, de trabajar contra la voluntad de Dios. Es decir, que cuando ellos, es decir, los hipócritas, vuelven luego a las cabezas de la maldad, ¿sí? A los líderes de la maldad, ¿sí? Ellos, los hipócritas, afirman en frente de ellos que ciertamente nosotros, inna, ¿sí? Inna, ahora también una palabra, en realidad es dos palabras que se une. Inna significa ciertamente. Inna es el pronombre posesivo de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, nuestra casa, casa Beitun, pero nuestra casa es Beituna. Y acá pasa lo mismo, inna y luego na. Ciertamente nosotros. Por ejemplo, ciertamente vos en árabe es innaka. Ka, el pronombre posesivo vos, ¿sí? Que es en ese caso tú. ¿Sí? Por ejemplo, tu casa, beituka. Innaka, ciertamente vos. Es una constelación, una combinación que siempre cuando viene la palabra ciertamente, ¿sí? Y luego para decir ahora ciertamente nosotros, pero en vez de decir ahora usar nosotros como el pronombre personal nahnu, se usa la forma posesiva. Entonces, inna, que en realidad es inna, inna, ciertamente nosotros. Ma'akum, ciertamente nosotros estamos con ustedes, ¿sí? Los hipócritas cuando vuelven a los líderes a los líderes de los incrédulos o de la maldad, ¿sí? Ellos afirman que nosotros en realidad estamos con ustedes, no somos musulmanes, no somos creyentes, sino que nos oponemos a ese mensaje, a estos principios. Innama, solo, nahnu, nosotros somos mustahzi'un. Solamente somos las personas que se burlan de los demás en ese contexto de los creyentes, ¿sí? De los musulmanes. Es decir, que nosotros solamente nos juntamos, nos reunimos con ellos para pasar el tiempo y para burlarnos un poco de ellos, ¿sí? Pero en verdad somos con ustedes, pensamos como ustedes, tenemos los mismos principios como ustedes, ¿sí? Sería ahora como, por ejemplo, una persona o las personas que se acercaban a los musulmanes, incluso rezaban con los musulmanes en las mezquitas, pero cuando se separaban de los creyentes y volvían a sus amigos o contactos no musulmanes, y especialmente a las personas que abiertamente luchaban contra los musulmanes o se oponían contra los musulmanes, entonces en ese momento los hipócritas decían que no, nosotros solamente estamos con ellos o estamos con ellos solamente para burlarnos, para pasar el tiempo, ¿sí? Como un pasatiempo, nada más.
pero en realidad nosotros estamos con ustedes, es decir, contra el Islam y o luchando contra el camino y la voluntad de Dios. Luego, y el último versículo para la clase de hoy, Allah yastahzi'u, ¿sí? Acá también ya vimos que el verbo de mustahziun es la palabra, es decir, las personas que se burlan. Y el pasado es istahza'a, él se burló de alguien o algo, y yastahzi'u es él se burla de alguien o algo, presente y eso en el pasado. Y acá tenemos ahora el ejemplo de yastahzi'u, él se burla, ¿sí? De ellos, bihim, ¿sí? Que literalmente sería, él se burla de ellos, pero obviamente eso es contra la divinidad, contra el estado santo puro de Dios, que Dios no se burla de nadie. Entonces lo que es ahora muy interesante en árabe, y eso vamos a ver también más adelante en varios versículos del Corán, que es una regla muy particular, una estructura muy particular del árabe, que algunas veces se usa un verbo, pero no en el contexto de su significado literal, sino que en el contexto que Dios hace la consecuencia de esa acción. Ahora yastahzi'u no significa Allah se burla, porque eso es contra el estado santo, el estado puro de Dios. Dios no se burla de nadie, ¿sí? Pero yastahzi'u ahora que Dios, él va a castigar, va a mostrar el resultado de su burla, ¿sí? Y esa es una constelación, una combinación muy particular del idioma árabe y que eso también se aplica o se ha usado también en el Sagrado Corán. Y también en otros ejemplos, que Dios ahora aclara acá, usa el mismo verbo para mostrar que lo que pasa es un resultado de esta misma acción. Es decir, que Dios ahora va a castigar a ellos por su propia burla, ¿sí? Y por eso, pero literalmente la palabra es yastahzi'u. Pero es importante entender esa regla para entender luego la traducción y la interpretación o el mensaje del versículo. Obviamente, literalmente es él se burla, pero obviamente ahora en el contexto de Allah es contra su majestad, su magnitud de burlarse. Entonces, obviamente, Dios, el Santísimo, el más puro, no hace esas acciones. Entonces, en ese contexto es que él castiga, él va a mostrar el resultado de sus burlas. ¿Sí? Bihim, también dos palabras, bi también ustedes ya conocen, es la preposición con o en, y en ese contexto, bihim, él va a castigar a ellos, ¿sí? O va a mostrar el castigo, el resultado de sus burlas a ellos, ¿sí? Y la hum, por la preposición de bi, se convierte en him, ¿sí? También ya vimos esa regla. Wa y yamudduhum, ¿sí? Él los deja. Yamuddu es el verbo, madda, yamuddu, que significa él deja, él les da un tiempo, un periodo, ¿sí? Hum, ellos, ¿sí? Él les da un tiempo, un periodo, o él los deja, ¿sí? Él los deja en ese contexto, él los deja hacer, ¿sí? Fi en tughyanihim, su transgresión, ¿sí? Tughyan es transgresión y him es en realidad su, que sería hum, pero por esa preposición el hum se convierte en him. Entonces, fi tughyanihim, en su transgresión. Y tagut es el transgredor, ¿sí? También se usa en el Corán para Satanás, para el diablo, para las malas personas, porque ellos transgreden los límites, ¿sí? Y algunos versículos se usa en particular para el diablo como una característica para Satanás, es decir, para malas personas, que son personas que transgredieron los límites. Entonces Dios los deja en su transgresión, ¿sí? Y Ya'mahun los deja que ellos siguen vagando, ¿sí? Ciegamente en ese camino, ¿sí? Ya'mahun, ellos siguen haciendo algo ciegamente, ¿sí? Ellos siguen vagando, caminando, ¿sí? Aflotando ciegamente en esa acción, en su transgresión, ¿sí? Entonces el contexto es que Dios va a castigarlos a ellos, a los hipócritas, pero solamente les da un tiempo, ¿sí? Les da un periodo para que ellos
puedan seguir haciendo su transgresión y sus malos actos, ¿sí? Su hipocresía, ¿sí? Entonces Dios les permite en ese contexto que no los castiga inmediatamente, sino que siempre a las personas que se oponen a la verdad, siempre les deja un periodo, un tiempo para reformarse, ¿sí? Pero si cuando ellos pasan todos los límites de la transgresión, de su enemistad, de su oposición contra el Islam, eso es cuando Dios luego los agarra o los castiga.